Muy buenas tardes. Vamos a compartir nuestra oración. En este día comenzamos la lectura del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podía ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Podemos imaginar que estos fariseos y escribas vienen de Jerusalén a controlar, son como inspectores de las cosas de la fe. Probablemente sea así, a lo mejor estaban por otra razón. Lo cierto es que se acercan a Jesús y empiezan con sus cuestiones, y con una discusión en este caso en torno a las tradiciones, algunas de las tradiciones que conservaban en tiempos de Jesús las autoridades religiosas y que de algún modo imponían también al pueblo. Jesús se opone a estas tradiciones no por las tradiciones en sí mismas, sino por esto que les reprocha en este momento y esto que dice: para estos ejemplos que se toman sirve para todo. Finalmente les termina diciendo: como estas hacen muchas otras cosas. Para todas vale esta opinión de Jesús. Primero, la hipocresía. Hacen las cosas exteriores, no con el corazón. Una de las cosas que hemos visto muchísimas veces en los escribas y fariseos. Y después el hecho de seguir preceptos humanos. La purificación de las manos era algo que debían hacer los sacerdotes al ofrecer el culto en el templo. Por alguna razón se les ocurrió o les pareció que esto había que extenderlo, trasladarlo a todas las personas, el lavado de las manos como un rito de purificación por el riesgo de haber tocado algo o a alguien impuro en el mercado o en el transcurso del día. Preceptos humanos, tradiciones que los rabinos habían ido haciendo crecer y asentando en la historia del pueblo de Israel, como la del corbán, a la que Jesús hace referencia. Eso es una tradición humana que va, como Jesús lo demuestra claramente, directamente va en contra de un mandamiento, que es el mandamiento de honrar padre y madre. Probablemente sea un recurso jurídico para no ocuparse más de los padres. Declaro ofrenda sagrada, lo que tenía para ayudarte ya no tengo que ayudarte más. En definitiva, las tradiciones, los preceptos en tiempos de Jesús, en tiempos de la primera comunidad a la que le escribe Marcos, y siempre y en nuestros tiempos, el problema de las tradiciones es cuando se convierten por sí mismas en ley, y sobre todo cuando a raíz de una tradición, de una costumbre, uno puede olvidar lo esencial, que es, como lo dijo Jesús en alguna oportunidad,
no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino, sino los que hacen la voluntad del Padre. Podemos haber corrido ese riesgo, podemos correr ese riesgo. Cumplimos con preceptos, cumplimos con tradiciones, con los mandamientos elementales, con las prácticas que la Iglesia nos sugiere hacer. Podemos ir a la misa todos los domingos, podemos ayunar cuando son días de ayuno, hacer oraciones, lo cual está todo muy bien, pero corremos el riesgo de que esas cosas se conviertan en el fin y que en lo cotidiano la búsqueda atenta de la voluntad de Dios en cada una de nuestras decisiones y en cada una de las cosas que nos toque hacer, por ahí se desdibuja. Es una de las críticas que uno muchas veces ha escuchado, seguramente en distintos ámbitos, por ahí un poquito más alejados de la práctica, pero personas que ven a otros participar de las actividades religiosas y después los ven vivir, al menos con algunas faltas de caridad importantes. Entonces, son como desafíos, creo que estos comentarios que a veces la gente hace respecto de los cristianos en general, de los católicos, son para motivarnos a tener muy presente qué es lo esencial, para que no nos perdamos en prácticas, costumbres y tradiciones que nos tapen de algún modo la visión o que nos dejen conformes respecto de lo que hacemos, escondiendo en el fondo la búsqueda constante, deseosa, gozosa también de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y lo cual nos permitiría ser buenos testigos. Si no nos ven tanto ir a misa o rezar, pero nos ven ejercer la caridad, nos ven acercarnos a quien necesita, nos ven ser generosos. En definitiva, esto es lo que a la gente le llamaba la atención de Jesús y lo que hacía que la gente quisiera acercarse a Él. Ojalá sus discípulos, quienes vamos siguiéndolo, tratando de asemejarnos a Él con la ayuda de su Espíritu, ojalá podamos mostrar ese rostro misericordioso de Dios, haciendo su voluntad, ser testigos del amor del Padre. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.